La despedida no fue fácil. Las despedidas nunca lo fueron. Incluso antes de que Ruby viera Japón por primera vez, sabía que lo visitaría muchas veces, aunque solo fuera para llegar al lugar donde él ahora descansaba, pero todavía se resistía a dejarlo ir ahora. Quería quedarse allí todo el tiempo que pudiera, pero no podía tener ni un día más. Ella era una cazadora. No podía abandonar su deber cuando quisiera. Podía acostarse en Crescent Rose y renunciar a esa vida para siempre, pero no lo había hecho y no planeaba hacerlo, así que tenía responsabilidades que no podía ignorar. Se fue sin la satisfacción de haber logrado algo, solo con un sentimiento amargo en la garganta. Sabía por qué había estado reaccionando así, aunque en su mayoría había logrado mantenerse bajo control. Al menos durante el día. ¿Por qué? Porque había visto el ataúd cayendo, la tierra cubriéndolo. Había visto la lápida con su nombre, y la gente con trajes negros, vestidos negros o kimonos negros en la multitud a su alrededor. Dolía tanto como cuando Jan le dijo que estaba muerto y cuando vio su cadáver por primera vez. Parecía que el universo mismo se deleitaba en recordarle que sí, que estaba muerto de verdad, que estaba muerto y que nadie podía hacer nada al respecto. Dios, su cabeza era un desastre. Apenas podía pensar con claridad. El viaje de regreso fue tortuoso, aunque no cambió desde antes. Deseaba desesperadamente poder simplemente apagarse y dormir todo el tiempo. Pero no pudo. Ahora que había hecho lo que tenía que hacer, había conseguido algún tipo de cierre, la tarea que tenía ante ella parecía de alguna manera más pesada. Se dio cuenta de que no sabía ni por dónde empezar, ni dónde estaba la meta o si había una para empezar, y eso la estaba volviendo loca. Intentó distraerse de esos pensamientos, hablar con sus amigos y ver la película bastante insípida que habían elegido esta vez, pero se dio por vencida muy pronto. ¿Por qué tenía que fingir que todo era normal si él no estaba? Shirou no hubiera querido verla así. Él la amaba, y había dicho que el dolor no tenía por qué ser lo único que quedaba. Que no quería que fuera lo único que quedara. Pero él no sabía cuánto significaba para ella. No le había contado a nadie sobre la muerte de su madre, cómo la hizo sentir. Ni su terapeuta, ni tampoco Jan. Solo a él. Y solo con él había sentido que alguien realmente podía entenderlo. Querer ser héroe, corregir los errores de este mundo. Cualquiera más podría haberse reído de sus intenciones, pero él no solo lo aceptó sino que lo entendió. Él era especial para ella, en formas que apenas entendía incluso ahora. Incluso después de que aterrizaron, su cabeza no estaba mucho más clara. Ella solo había tenido éxito en volverse irregular. Ella necesitaba hacer algo al respecto. Habían planeado salir de allí para detenerlos antes, así que esto no cambiaría las cosas. Jan podría negarse a ir y negarse a dejarla ir, pero sería fácil convencerla y no veía ninguna razón para que Weiss y Blake retrocedieran debido al impacto repentino del asesinato de Shirou. Blake había tenido una mala mano desde el principio y Weiss era demasiado orgulloso para eso. Al menos, ahora sabía por dónde empezar. Tenía que ir al director. Él estaba ahí. Por alguna tonta razón, esperaba no verlo allí. Al final, cuando una cosa salió mal, la gente a menudo terminó esperando que todo lo demás siguiera. O tal vez solo era ella. Ozpin levantó la cabeza hacia ella y le sostuvo la mirada. Parecía más vivo hoy, a falta de una palabra mejor, y eso estaba bien, pero también parecía un poco preocupado. ¿Qué necesitas? Oh. Ella murmuró. En Mountain Glen, llamaste a Neo un apóstol. Quiero saber qué significa, qué más sabes y si sabías sobre el secreto de Shirou. Sabía que era un mago desde el principio, sí. Él dijo. No es difícil de detectar, si sabes qué buscar. En cuanto al resto, regresa a la habitación de tu equipo. Ya dejé muchos libros allí de mi colección personal. Léelos. No puedo. No te detendré si deseas que ellos también lean los libros, pero no lo recomendaría. Bueno. Rubí asintió. ¿Y esa vaina? ¿Sabes algo al respecto? Muchas conjeturas, en su mayoría, y solo algo concreto. Eso también está en los libros. Seguro que tú mismo haces la asociación una vez que lo lees. Pero olvídalo. Es un artefacto curativo extremadamente fuerte. Eso es todo lo que necesitas para no debes preocuparte por su naturaleza. Lo tuve en cuenta. Gracias por su tiempo, director. Dijo, y cerró la puerta. Libros al respecto, dijo. ¿Significaba eso que el director era un mago? ¿O simplemente significaba que no hicieron nada al respecto porque no estaba tratando de revelarlo al mundo?
Por supuesto, podría ser simplemente porque no sabían que él sabía. Esa era la posibilidad más probable, por lo que ella sabía. Si no quería que los demás también lo supieran, tendría que haberlo escondido en algún lugar que no hubieran podido encontrar fácilmente. Pero, ¿qué podría hacer ella si se enteraban de eso? De todos modos. Esperar. No había necesidad de inventar alguna mentira complicada, ni nada por el estilo. Podía decirles que eran libros sobre cosas místicas, que eran su placer culposo. Dudaba que alguno de ellos se fijara demasiado en ello. Jan inevitablemente lo habría encontrado antes, por lo que se quejaría, pero solo podría decir que había comenzado recientemente. Incluso que Shirou la había metido en ese tipo de cosas. Era, emocionalmente manipulador, realmente no había otra forma de decirlo porque era la verdad, pero de esa forma definitivamente se alejarían de los libros si ella lo decía. No estaba segura de seguir el consejo del director al respecto. Él le estaba dando conocimiento para que no pudiera volar a ciegas a través de todo este lío, pero eran un equipo. Estaban juntos en esto. Si ella necesitaba saber algo, entonces, naturalmente, ellos también necesitaban saberlo. Bueno. Era inútil preocuparse por eso cuando no entendía la imagen completa. Leería todo cuidadosamente y juzgaría si había algo que justificara mantener la información fuera de su alcance. Ella entró en la habitación. Black estaba leyendo una novela, cuya portada había sido arrancada por alguna extraña razón. Weiss no estaba a la vista. Y había una gran caja blanca justo en el medio de la habitación, como si perteneciera allí. Eso fue raro. ¿Y si decidieran abrirse y echar un vistazo? Si le importaba mucho mantenerlo oculto, debería haber hecho un mayor esfuerzo. Ella se acercó. Había un papel encima, que decía para Ruby Rose. Bueno. Esto funcionó con la excusa que se le había ocurrido, al menos. ¿Qué es eso? Preguntó Blake. Libros. Ruby respondió. Un montón de libros sobre, bueno, no creo que te gusten. Son un poco raros, pero a Shirou le gustaba ese tipo de cosas, y me metió en eso. Así que fui y compré algunos libros sobre eso. Ahora me estás dando curiosidad. ¿En serio, verdad? Cosas ocultas. Él no parecía ese tipo de persona. Sí, bueno, se encogió de hombros. Estaba lleno de sorpresas. ¡Qué subestimación! Un destello de esa noche. Los 3 disparos que debería haber sido capaz de detener, la vaina de otro mundo brillando en las manos de esa mujer. Y luego, ahogando todo lo demás, su cuerpo hecho de sus obras mientras caminaba con determinación hacia su muerte segura. Ella hizo una mueca. Seguro que lo era. Dijo Blake, con un poco de deseo. Ruby abrió la caja. Se sintió tonta por esperar que los libros se vieran como algo especial, pero en cierto modo lo eran. Ninguno de ellos tenía una cubierta, y eran viejos. ¿Cómo? Muy viejo. Ella lo supo de un vistazo. Cogió uno de ellos y, efectivamente, también se sentían viejos. Agarró la caja con la mano libre, la arrastró hasta su cama, se sentó, abrió el libro y miró el índice. No había una entrada específica sobre los apóstoles aquí, pero había una sección sobre criaturas sobrenaturales y subsecciones que los clasificaban, por lo que tal vez encontraría información sobre ellos. Al menos, valía la pena intentarlo. Encontró cosas, muchas cosas. Un montón de cosas incómodas. En primer lugar, Neo era lo que se llamaba un apóstol muerto. La información acerca de dónde descendían estas cosas era realmente difícil de superficial y horrible, pero eso ni siquiera era la peor parte. La peor parte fue la información sobre su fisiología y la transformación. La mayoría de ellos simplemente dejó de preocuparse por nada, o simplemente se volvieron locos por la transformación y el conocimiento de que su tiempo se detuvo y que era solo cuestión de tiempo antes de que su alma se rompiera y murieran con ella. Pensé que algunos simplemente se dejaban morir, por supuesto. Como sus vidas habían dejado de importar, buscaron entretenimiento para llenar el vacío. Mataron y mataron por eso. Aquellos que habían sobrevivido durante mucho tiempo eran prácticamente conceptos de sí mismos, y mientras vivían, el costo para mantener sus almas solo aumentaba. 100 personas para reparar el daño que, antes, una sola persona habría reparado. Todo era tan, y era aún peor sabiendo que estaba pasando en este momento, continuaría y había estado pasando sin que ella lo supiera. Sintió como si todos sus órganos se le hubieran salido de la garganta. Antes había pensado que sin importar la verdad que le esperaba, habría sido menos horrible que no saber, pero ahora sabía que no lo era. Su mente nunca habría cocinado algo como esto.
Eso fue todo lo que tuvo tiempo de leer ese día, pero en realidad fue suficiente. No creía que pudiera soportar más cosas así. No debería haberlo, al menos así lo esperaba, pero no se sentía particularmente optimista. Esa noche, ella no tuvo ese sueño. Esta vez, vio un paisaje infernal. Fuego, edificios desmoronándose, escombros en llamas, gritos de terror y dolor. Mucha gente pidiendo ayuda a gritos. Mucha gente que ni siquiera podía gritar. Y en medio de la tragedia, un chico pelirrojo arrastrándose por las ruinas de todo lo que había conocido y amado, con los ojos muy abiertos y redondos, la expresión vacía. Se despertó escuchando el sonido de su pergamino. Abrió los ojos y suspiró. No había visto el mismo sueño, pero al final era lo mismo. Un recordatorio de lo que ella había perdido y de cómo había sufrido él. Distraídamente se quitó el pergamino y lo miró. Lo abrió y lo leyó cuidadosamente. Había coordenadas, y nada más. Ni siquiera decía para qué eran, pero no importaba. Puso las coordenadas en su pergamino y vio que conducía a un almacén en las afueras de Vale. Debe ser uno de sus escondites. El director solo le había dado las coordenadas, por lo que no podían estar bajo algún tipo de límite de tiempo. Tenían tiempo más que suficiente para prepararse para lo que fuera que les esperaba allí. Los soldados Colmillo Blanco no la preocupaban, en realidad no. No cuando tenía a Crescent Rose en sus manos. Pero Neo, ese monstruo casi había logrado matar al director, y desaparecía y aparecía de las sombras a voluntad. No había lugar seguro cuando ella estaba cerca, y los límites de los seres humanos no se aplicaban a ella en absoluto. Así que tenía miedo de enfrentarla de nuevo, aunque esta vez tendría a Crescent Rose. Aún así, era algo que tenía que hacer, así que lo haría. Ella había estado volando a ciegas antes, pero ahora sabía cómo luchar mejor contra ese monstruo. No había razón para entrar en pánico. Después de leerlo, les mostró el mensaje a Blake y Weiss. Luego se cambiaron y se fueron a clase, como si nada. Era difícil concentrarse en las clases, sabiendo lo que venía, incluso en las clases que realmente le interesaban. Aún así, hizo todo lo posible. Una vez que terminaron las clases, fueron directamente a la biblioteca y comenzaron la tarea. Yang también se unió a ellos y Blake aprovechó ese momento para explicarle el mensaje. La tarea que dieron hoy no fue mucha, pero también tenían que hacer la tarea de los 2 días que se perdieron. Es aún más tedioso que nunca, pero lo conectaron y cuando cayó la noche, estaba terminado. Limpio, ordenado, bien hecho y, lo más importante, rápido. Justo a tiempo para que lleguen a lo importante. No es que aprender no fuera importante, pero había cosas más grandes en el horizonte, más grandes que los Grimm y su futuro como cazadora. Si alguien no hiciera algo al respecto, para empezar, no tendría un futuro. Tal vez no eran las mejores personas, eran estudiantes de primer año, después de todo, pero en realidad no importaba. Si pudiera hacer aunque sea un poco para ayudar contra ellos, lo haría. No importa los riesgos. Se cambiaron de nuevo, prepararon sus armas y se escabulleron de la academia hacia la ciudad. No tenían mucho plan, pero a Ruby le sentaba muy bien. Las tácticas de golpe y fuga y la transmisión de una fuerza abrumadora cuando se trataba de empujar siempre fue su truco, y no vio ninguna razón para cambiarlo por una redada en un almacén de Whitefang. Bueno, ella tenía sus precauciones para lidiar con Neo, pero no era como si pudiera decirle eso al resto. Si lo hiciera, podrían preguntar cómo lo sabía. No tenía una excusa apropiada, y pensó que era mejor que no supiera sobre cosas así. Sabían lo que podía hacer Neo, lo habían visto por sí mismos, y eran vagamente conscientes de lo que Neo realmente era. Eso fue suficiente. No necesitaban saberlo todo. Sin saber que no los lastimaría o algo peor, así que estaba bien no decírselo. Tal vez no fue la elección correcta, pero fue la que se sentó bien con ella. De cualquier manera, si iba a cambiar de opinión, podría hacerlo más tarde. Ahora solo podía prestar atención a lo que tenían que hacer. No había signos de actividades fuera del almacén. Tampoco hay cámaras. Cuando se acercaron mucho, comenzó a escuchar ruidos provenientes del exterior. No podía distinguir las palabras, solo el sonido de las palabras. No había ventanas para usar como entrada improvisada, por lo que Yang abrió la puerta principal con el Ember Celica, arrancándola de sus bisagras y lanzándola por los aires. Los soldados Colmillo Blanco que estaban dentro se sobresaltaron y se apartaron de sus armas, pero tenían la ventaja de la sorpresa y, además, eran más rápidos. Especialmente ella. Antes de que pudieran armarse, ella ya estaba en medio del grupo, abriéndose camino a través de él.
Eso era todo lo que había al respecto. Eran solo 4 personas, pero mientras los derrotaran antes de que realmente pudieran defenderse, obtener algún tipo de organización, tendrían la ventaja. En eso consistía realmente el combate, al final. Saber aprovechar mejor todas las debilidades de tu oponente, por pequeñas que sean. Hay unas pocas docenas de personas aquí. Había 2 escaleras que subían y varias puertas, pero no podía haber tantos soldados. Parecía que no pasaba nada importante aquí. Había un montón de dus robado, sí, pero esperaba algo más. Como si esa mujer estuviera allí. O al menos Romano Neo o ambos. Pero esto también era necesario y ella no tenía ningún derecho a quejarse. De repente, todos los soldados de Uitefan dejaron de moverse. Giró la cabeza hacia un lado, agarrando la guadaña de francotirador aún más fuerte. Neo apareció de la nada justo frente a sus ojos y caminó hacia adelante, girando perezosamente su sombrilla sobre su cabeza. Lo cerró, lo agarró con ambas manos, sonriendo, y se detuvo en seco. Rubí respiró hondo. Esto fue. El director había logrado enviarla a correr antes, así que no era como si estuviera invicta. Podía pensar más tarde en lo superada que estaría contra el director y eso no era una indicación de nada. Puso su cara en una máscara seria y se enfrentó a su oponente. Neo chasqueó la lengua. No soy tu oponente. Ella hizo una pequeña reverencia y dio un paso atrás, como si dejara el camino abierto para otra persona. Un paso de la oscuridad. Ruby se tensó, esperando que lo que sea que estuviera a punto de salir por esa puerta hacia la luz. Algo aún peor que Neo. Otro apóstol muerto, tal vez. Su primer pensamiento fue que habían obtenido el respaldo de un ancestro de los apóstoles muertos, pero lo descartó de plano. Era realmente improbable, casi imposible, y además, tenía que ser así. Si tal cosa estuviera allí, todo habría terminado. Un ghoul, otro apóstol muerto, un hombre lobo. Cualquier cosa menos una de esas cosas. No fue ninguna de esas cosas. Sus ojos se agrandaron y redondearon. Sus piernas comenzaron a temblar, y pronto todo su cuerpo también. Apenas evitó dejar caer a Cresten Rose. El sonido de acero moliendo contra acero resonó en el silencioso alma. Era innegable. El cuerpo hecho de espadas, el cabello rojo desordenado, los brillantes ojos dorados ardiendo con determinación. La persona frente a ella era Shirou. No, no persona. Ella sabía lo que era este absurdo, aunque deseaba no saberlo. Los muertos. Lo que los apóstoles muertos usaban como familiar. Retorciendo un cadáver con su sangre negra, controlándolos a voluntad. Ni siquiera quedaba un fragmento de humanidad en ellos. Un cadáver desgastado, y nada más. Pero había algo extraño. Neo ni siquiera había estado cerca de Shirou en ese momento, y mucho menos lo mordió. Para eso fue necesaria una transfusión de sangre. No podían simplemente elegir cualquier cadáver al azar e inyectarles su sangre. La sangre debía insertarse cuando la persona estaba viva y Neo nunca había tenido la oportunidad de inyectar su sangre en Shirou. Así que no tenía sentido. Dudaba que el director le diera información equivocada, así que no tenía ningún sentido. Pero ella no podía preocuparse por eso. No ahora. Shirou avanzaba lentamente hacia ella. Sabía lo suficiente sobre DDA para saber que era solo porque Neo quería burlarse de ella, pero eso solo se registró en el fondo de su mente. Ella lo vio. Las paredes del almacén se convirtieron en el cielo nocturno, y vio claramente la luna rota en lo alto. El suelo se cubrió de rosas rojas, blancas y amarillas y todas las demás personas desaparecieron. En el rabillo del ojo, siempre en el rabillo del ojo, estaba esa lápida para los dos. Su respiración se volvió errática. Ella no sabía qué hacer. Ella no sabía lo que podía hacer. Sabía que los muertos no eran una amenaza real, en realidad no. Su composición significaba que tendrían una fuerza y agilidad sobrenaturales, pero él ya no proyectaría ni usaría magia. Su alma ya se había ido. La tercera magia, la materialización del alma, era imposible hasta donde ella sabía. Lo que se le acercaba era un cadáver desgastado. Pero aún así, era su cuerpo. Ella no quería lastimarlo. Hacerlo gemir de dolor la destrozaría. Él había luchado y muerto para protegerla. No quería menospreciarlo, sin importar las circunstancias. Le fallaron las rodillas y cayó al suelo. Tal vez esto fue lo mejor. Se había aferrado a esa única idea, a asumir su sueño, para poder vivir consigo misma, pero la verdad era que estaba cansada. Estaba cansada del dolor y el dolor. Estaba cansada de perder a las personas que le importaban.
Estaba cansada de tener que forzarse a sí misma durante el día. Y, sobre todo, estaba cansada de la culpa. Expiación colocada aquí. No habría estado en sus manos, pero estaba lo suficientemente cerca. Estaba muerto por culpa de ella, así que morir aquí ahora con él cerraría el círculo. Le permitiría descansar. Obligó a su cuerpo a relajarse. El miedo no desaparece con la mera determinación, pero en este momento, era un peso inútil. Extendió los brazos, como para abrazarlo, y como no podía darle nada más, le dedicó su mejor sonrisa. Cada uno de sus pasos parecía mezclarse con el sonido del acero moliéndose contra el acero. De repente, sintió unas manos sobre sus hombros, sacudiéndola. Jan. Era Jan. Ruby, cálmate. Eso fue divertido. Muy divertido. ¿Cómo podría recuperarse si estaba rota desde que vio la muerte miserable de su madre? Esa cosa no es él, no puede ser él. Lo sé. Ella simplemente respondió. Por supuesto. Nunca se había engañado a sí misma, aunque en ese entonces hubiera sido muy fácil fingir que mamá estaba viva y bien y que solo había sido un mal sueño, y no estaba dispuesta a comenzar ahora. Entendió cómo eran las cosas, incluso en esta horrible situación. Por eso precisamente estaba haciendo esto. Una ráfaga de hielo pasó junto a su cabeza y se dirigió hacia ella. Ruby se levantó, pero ya era demasiado tarde. Ni siquiera tuvo tiempo de activar su apariencia. La explosión no lo alcanzó, pero cuando tocó tierra, explotó y lo envió volando como una muñeca de trapo. Golpeó la escalera de acero y volvió a caer. Shirou. Ruby gritó, horrorizada. Sabía que no era él, pero no podía evitarlo. Su hermana trató de detenerla, pero corrió a su lado en un instante. Se levantó, sobre sus manos y rodillas. No había ningún daño visible, aunque el ataque había tenido la intención de matar. Eso era bueno. La miró, mostrando los dientes. Los ojos dorados que tanto amaba se pusieron rojos por un instante. Se abalanzó sobre ella, inmovilizándola contra el suelo. Su mano clavó en ella la piel de sus cinturas. Dolía, pero se sentía bien al mismo tiempo. Estaba al final. No sería una compensación, en lo más mínimo, pero lo que se perdió no se puede devolver. No podía compensar tal cosa, así que esta disculpa fue todo lo que pudo por eso. Sus dientes fueron a por su cuello, y fue desviado, una vez más, segundos antes de que le arrancara la garganta. Jan estaba de pie junto a ella con un puño cubierto de llamas levantado y llorando en silencio. Ruby tragó, el peso de lo que había estado tan dispuesta a hacer frente a su propia hermana golpeándola con toda su fuerza. Así es. Era algo en lo que ni siquiera había pensado, pero Jan había perdido más que ella. Ella tuvo que hacer más sacrificios que ella. Su madre, y luego Summer. Luego, sacrificó mucho tiempo y esfuerzo básicamente para criarla sola después de la muerte de su madre. Y ahora tenía que ver a su propia hermana arrojarse sobre esa cosa, lista para morir. No importaba si realmente merecía morir por ello o no. El punto era que su hermana no merecía que la hicieran sufrir por algo así otra vez. Ella solo se había estado considerando a sí misma. Era una dura verdad superficial, pero era lo que era. Incluso su dolor por la pérdida de Shirou no era por la pérdida en sí, sino porque lo había perdido. Prometer cumplir su sueño solo había sido una forma de mantenerlo vivo en su corazón. Ella buscó la absolución solo porque se estaba volviendo loca y quería que toda la culpa, el peso y el dolor cesaran. Ni siquiera había pensado en el dolor por el que pasaría Jan, aunque lo sabía muy bien. Y Weiss. Y Blake. Y todos amigos. Ruby se dio cuenta entonces de que había empezado a llorar. Se obligó a ponerse de pie sobre sus piernas temblorosas y levantó a Crescent Rose en alto. Sus ojos nunca dejaron el familiar del apóstol muerto. No tenía ningún milagro que concederle. Un héroe solo servía para enderezar lo que ya había sucedido. Las cosas perdidas nunca serían reparadas. Ella sabía que su muerte fue su culpa, pero esa era una razón más. No moriría egoístamente por todas las cosas que se le habían caído en el camino. Así que, ella tenía que tomar esto en sus propias manos. Neo se movió y cruzó la distancia entre ellos en un instante. Jan se interpuso en su camino, logró empujarla hacia atrás, esquivar una patada alta y golpeó al apóstol justo en la cara con tanta fuerza que el suelo debajo de los pies de la cosa se agrietó, casi mandándolo por los aires. Le devolvió el golpe con la misma fuerza, o incluso peor, pero Jan estaba tan enojada que apenas la hizo retroceder. El familiar se puso de pie, sus palpitantes ojos rojos, como un grim, fijos en ella.
Era solo un animal que se movía de acuerdo con los límites que su amo le había enviado, pero había una especie de conciencia animal en él. Que no se abalanzara sobre ella de inmediato, como una máquina, era prueba suficiente de ello. Estaba vigilado, cauteloso. Realmente ya no quedaba nada de él allí. No es que ella necesitara confirmarlo, por supuesto. Era obvio. Así que también era obvio que no había necesidad de contenerse. Todavía, lo siento. Ella murmuró estas palabras en voz baja y cargó. Era rápido, anormalmente rápido. No podría seguirle el ritmo si usaba su semblanza, pero eso no significaba descartar ese hecho en absoluto. Ella estaba teniendo dificultades para mantenerse al día con él. Su cuerpo ya no tenía limitaciones humanas, ya que carecía de nervios. Lo que tenía era la sangre negra de Neo fluyendo por su cuerpo. Entonces, por supuesto, sus ataques también estaban libres de límites humanos. Él atacaría desde cualquier lado, de todos modos. Fue lo suficientemente rápido como para que ella apenas lograra parar sus ataques, y cada uno de sus golpes logró sacudirla un poco. Aún así, ella lo estaba manejando. No tenía sentido la velocidad y la fuerza si los ataques no podían alcanzar al enemigo. Pero había un problema. Eventualmente se cansaría, pero el familiar ni siquiera sabía lo que era el dolor, y mucho menos el cansancio. Era solo una ligera ventaja, pero esa ligera ventaja estaba inclinando la balanza a su favor. Tenía que conseguir esta pelea rápidamente. Si no lo lograba, terminaría muriendo en sus manos de verdad. Su cuerpo de espadas hizo que la mayor parte de su ataque fuera inútil, a pesar de que no había aura para protegerlo. Incluso sus brotes rebotaron en ellos. Todo lo que podía apuntar era su cabeza y su cuello, pero incluso eso era un objetivo bastante resbaladizo. Apuntó a lo que pensó que eran puntos débiles en su cuerpo de espadas, lo que pasaba por puntos débiles. Tenía muchas aperturas a cada instante, ya que atacaba con salvaje abandono, y ella hizo todo lo posible para aprovecharlas, pero no pudo atravesar sus defensas. De alguna manera, el familiar dio un paso en falso y casi se cae. Antes de que pudiera enderezarse, balanceó su guadaña hacia su garganta para terminar las cosas allí mismo. Pero de alguna manera, paró su ataque. No, no solo eso. Rechazó el ataque y la empujó hacia atrás junto con su guadaña de francotirador. Maldita sea. La diferencia entre ellos se estaba volviendo obvia, pero no era como si ella no tuviera una forma de compensarlo. Como era un animal, al final, había sido sencillo llevarlo a donde ella quería. En ese momento, usó su velocidad. El torbellino que hizo levantarlo recogió y lo estrelló contra la oscuridad de la habitación de donde había venido. Corrió tras él, encendió las luces y cerró la puerta detrás de él pateándolo. Esta habitación era pequeña. Como tenía la mayor maniobrabilidad, eventualmente se deslizaría en estos espacios reducidos y podría dejarlo para siempre. Sería solo cuestión de tiempo. Lo rodeó con facilidad, rechazando la mayor parte de su ataque, apretó los dientes y soportó a los que lograron golpearla, y finalmente lo acorraló. Consiguió cortarle la garganta. Perdió el equilibrio, cayó contra la pared y se desplomó, con sangre negra brotando de su garganta. Era un desastre confuso, pero el familiar todavía estaba vivo. Se estaba ahogando con su propia sangre, pero aún podía moverse. No, más bien tenía que moverse. Ruby lo miró mientras intentaba ponerse de pie, sin hacer el menor ruido. Sus luchas solo empeoraron aún más su horrible herida. Quería pedir perdón, no por Shirou sino por ella misma, pero sabía que disculparse solo lo haría más fácil. Así que ella no pudo hacerlo. Era su única sinceridad, ya que no podía hacer nada para arreglar lo que le habían hecho. Pero al menos, ella misma terminaría con esto y haría que la criatura que había torcido su cuerpo para usarlo contra ella expiara sus pecados. Volvió a levantar la guadaña y terminó lo que había empezado. Las lágrimas comenzaron a caer nuevamente después de que ella lo retiró. No es bueno. Realmente no era bueno, pero los dejó caer. Aunque fuera solo por un momento, merecía poder llorar por algo así. Luego se golpeó los ojos con el dorso de la mano derecha y se armó de valor. Luego se dio la vuelta y abrió la puerta con su guadaña de francotirador. Lo que la esperaba era una escena increíble. Yang estaba abajo. El cuerpo de su hermana estaba encima de unas cajas rotas. No estaba gravemente herida, pero estaba claro que estaba inconsciente. Neo estaba de pie junto a ella, con la boca abierta y mostrando los dientes. En el almacén no tan grande, había 2 paladines atlesianos más como el que habían peleado esa noche. Los demás estaban ocupados con ellos y los restantes soldados de colmillo blanco.
Ruby no perdió un instante, a pesar de su sorpresa. Usó su semblanza para golpearla con una velocidad inhumana, enviándola al suelo. Se arrodilló junto a su hermana y la abofeteó varias veces para despertarla. Su mano se manchó con la sangre que había salido de un pequeño jadeo en su frente, pero no le importó. Neo se estrelló contra ella, enviándolos a ambos al suelo, con la criatura encima de ella. Ella luchó. Ella pateó y trató de escaparse de su agarre. Con toda la fuerza que pudo reunir, empujó a la criatura hacia atrás. Metió las piernas debajo de él, las empujó contra su estómago y lo usó como palanca para lanzar a la criatura por encima de su cabeza. Ella se puso de pie. Vio que la criatura golpeaba la pared detrás de ella y desaparecía entre las sombras. No importa. Volvió con su hermana, poniendo su cuerpo sobre el de ella para protegerla de los disparos perdidos. Su aura era débil. Ella podía sentirlo. Podía soportar unos cuantos disparos, y más, pero ni siquiera quería correr el riesgo de que resultara herida. Antes de que pudiera intentar despertarla de nuevo, Yang parpadeó y abrió los ojos. Parecía aturdida, medio dormida, pero al menos ya estaba despierta. Tenía miedo de que su hermana mayor no pudiera despertarse de nuevo. No había forma de que pudiera haber sucedido, sin embargo, su corazón latió más rápido con ese miedo durante esos interminables segundos. ¿Ruby? Yang murmuró, como si no pudiera creerlo. Así es. Dijo con firmeza, conteniendo las lágrimas. Ahora no es el momento de tomar una siesta, hermana. Levántate. Yang aturdido se endureció. Antes de que Ruby tuviera tiempo de alcanzarla, la empujó a un lado. Tocó el suelo y miró justo a tiempo para ver a su hermana siendo golpeada en la cara por ese monstruo. Yang le golpeó la espalda, pero en el estómago. El monstruo apenas lo sintió. Al menos, hasta donde ella podía ver. Era natural. Su hermana aún no se estaba quemando. La energía se estaba acumulando, pero aún tomaría algún tiempo. Unos minutos, como máximo. Pero unos minutos pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. Déjame llevarla. Ruby gritó, pero no de preocupación. No, ella sabía que su hermana podía y vencería a esa bestia. Lo gritó porque quería acabar con el apóstol muerto ella misma. Volver. Yang respondió. Me encargué de esto. Pero, ¿sabes por qué lo digo? Solo escúchame. Eso era cierto. Sería obvio para cualquiera. Alguien como Yang, que era una potencia desde el principio y solo se hizo más y más fuerte con el tiempo, era el oponente ideal para cualquier apóstol muerto. Ella lo sabía, aunque no le gustaba en absoluto. Y también sabía que Weiss y Black la necesitaban para luchar contra esas cosas y, en cualquier caso, ayudaría más si supiera allí. Entre las muchas veces que le habían disparado y los golpes que había recibido tanto de Neo como de su familiar, su aura estaba muy por debajo de la mitad, pero eso aún no cambiaba ese hecho. Chasqueó la lengua, dividida entre la lógica y sus emociones furiosas. Ella tomó una decisión dividida. Se alejó de su batalla y corrió hacia adelante. Sabía lo que necesitaba para acabar con ellos. Hubo varios casos. No muchos, pero suficientes. Si estuvieran realmente llenos, eso es todo. O si lo que sí almacenaban era polvo, como indicaba el aspecto de la caja, y no otra cosa. Llegó allí, esquivando muchas balas en el camino y siendo golpeada por la misma cantidad. Abrió la caja más cercana y, sí, estaba llena hasta el borde con polvo. Los demás también deberían hacerlo. Ella podría usar esto. Pero, por si acaso, se tomó tiempo para abrir otro. No sería bueno desperdiciar un arma así y luego descubrir que no había más polvo para que ella lo usara. Pero había. Al menos 2 casos lo llenan. Dudaba que hubiera más, pero 2 de ellos eran más que suficientes. Cogió uno con su guadaña de francotirador y saltó por los aires. Lo arrojó hacia uno de los paladines atlesianos y usó su apariencia para levantar un torbellino que recogió y golpeó la caja de Dust contra la cabina. Explotó al impactar. El vidrio salió volando. La máquina se averió, llevándose consigo a su piloto. Aterrizó agachada y recogió el siguiente. Su fuego se concentró en ella, pero usó su semblanza mientras saltaba, por lo que los disparos no la alcanzaron. Y cuando estaba en el aire, prácticamente consiguió un tiro libre. Apuntó lo mejor que pudo y volvió a hacer lo mismo. Pero esta vez falló. No del todo, pero ahora que el paladín la estaba esperando, no era tan difícil para un piloto medianamente decente esquivar tal movimiento. Aún así, no fue un completo fracaso.
La caja de polvo explotó al golpear el suelo junto a la máquina, llevándose consigo una de sus patas y reduciendo aún más el ya pequeño número de soldados colmillo blanco restantes. El Adlesian Paladín aún podía ser peligroso, pero ahora que era imposible que se moviera, era solo cuestión de tiempo antes de que Weiss o Blake se deshicieran de él. La balanza se había inclinado fuertemente a su favor, ahora que esas dos máquinas de guerra estaban fuera de escena. Blake ni siquiera le pidió a su hermano que lo rematara, simplemente rompió el vidrio ya roto de la cabina y arrojó al piloto. El resto fue una matanza. Con su número tan reducido y sus mayores ventajas eliminadas, no había forma real de que los soldados contraatacaran de manera efectiva. Blake, Weiss y ella misma eran más rápidos, más fuertes y tenían la mayor maniobrabilidad. Así que era natural. Por supuesto, eso no quiere decir que no pudieran haber sido dañados. Solo significaba que era bastante improbable, tal como estaban las cosas ahora. Su aura ya estaba en el punto de ruptura cuando todo terminó, pero nadie resultó herido de todos modos, como ella había pensado. Ruby escuchó que algo golpeaba el suelo. Giró la cabeza hacia un lado y vio a Jan en el suelo, sangrando por varios cortes en todo el cuerpo y una herida profunda en la frente. Estaba gruñendo mientras trataba de ponerse de pie, con los ojos entreabiertos. No sabía si el aura de Jan se había roto, o si quedaba tan poco que la herida todavía no se curaba, pero no importaba. El punto era que ella necesitaba ayuda. Neo sacó algo de su sombrilla, una hoja pequeña. Ella se congeló por un instante. Ni siquiera estaba tratando de transformarla, solo quería deshacerse de ella. El cuchillo cayó. Ruby se esforzó tanto como pudo. El torbellino golpeó a la criatura de frente. No logró moverla ni nada, pero el cuchillo se le escapó de las manos. Y para cuando se sacudió el golpe, ya estaba allí, justo frente a ella, con Crescent Rose en alto. El apóstol siseó. Ruby balanceó la guadaña y dio justo en el blanco, pero se convirtió en vidrio y se rompió. Se quedó mirando todos los cristales rotos, incrédula. Otra vez. La había vuelto a extrañar. Quería gritar de pura frustración. Habían marchado aquí, preparados y seguros y todo lo que quedaba era un almacén destrozado, un montón de gente muerta o inconsciente, y absolutamente ningún progreso. Una imagen de lo familiar brilló en su mente, la primera vez que lo vio. El tiempo donde la realidad se mezclaba con esa pesadilla. Sacudió la cabeza, aclarando sus pensamientos, y se alejó de los fragmentos dispersos de vidrios rotos que ya estaban desapareciendo y no dejarían